En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa anunció que el 14 de diciembre sería la fecha tentativa para la consulta popular que alista el gobierno. También reveló otros datos importantes, como el nombre del nuevo proyecto de ley económico urgente que enviará a la Asamblea Nacional. Y es un proyecto económico urgente, no solo en lo económico, sino también para combatir la inseguridad, para combatir la minería ilegal y para combatir a las personas que quieren desestabilizar de una manera ilegal al Estado. Se usa las fundaciones como vehículo de lavado, se usa las fundaciones como para financiar también organizaciones narcoterroristas, y eso no podemos permitir. Hay algo que creemos que es importantísimo y va a ir también en una transitoria en la ley de fundaciones, que es que cuando hay dinero de lavado o dinero de criminales incautado o congelado, ese dinero no se puede quedar en bancos privados. Ese dinero tiene que pasar a una cuenta temporal del Banco Central. Noticias de última hora, presten mucha atención. Daniel Noboa rechaza críticas a reestructuración y adelanta que nuevo ministerio será de Ambiente y Energía. El mandatario explicó que los ministros de las carteras fusionadas, en algunos casos, se convertirán en viceministros. El presidente Daniel Noboa explicó que con la reestructuración de la función ejecutiva se la está fortaleciendo y no debilitando ni dejando a ciertas áreas sin representatividad. Escuchaba por ahí a gente que ha perdido varias elecciones decir que es algo terrible lo que se ha hecho con el Ministerio del Ambiente. El nuevo ministerio se va a llamar Ministerio de Ambiente y Energía, pone al ambiente primero, dijo, y añadió que esto ya ocurre en otros países, como Costa Rica o España, y en Japón con la cartera de Cultura dentro de la de Educación. El mandatario explicó que el país estaba en el cuarto lugar de la región con más ministerios y secretarías. Hoy bajamos a la mitad de la tabla, y eso no significa nada más que volver más eficiente la administración, indicó. Asimismo, explicó que los ministros de las carteras fusionadas, en algunas carteras, se convertirán en viceministros. Este lunes, 28 de julio, el primer mandatario concedió una entrevista a Radio Sucre. En ese mismo espacio, Noboa aclaró que las condecoraciones que entregó no fueron solo a sus 3 ministros, sino también a destacados ciudadanos e instituciones. En más noticias. Y ciudadanos en Ecuador cuestionan que Colombia haya dejado libres a reos deportados por delitos como homicidio y narcotráfico. Las imágenes de los exconvictos cruzando Rumichaca se volvieron virales. Ahora el traslado del debate se va hacia el plano jurídico internacional. Algo que finalmente yo creo que el delincuente es delincuente aquí en cualquier parte del mundo. La política de Colombia me parece totalmente desacertada, en razón de que, existiendo un convenio, habiendo sido notificado, las cancillerías tenían que recibirlos. Si los deportados no tienen cuentas pendientes en su país, no pueden ser retenidos. Así lo explicó el alcalde de Ipiales tras la llegada del primer grupo. Pues la persona quedaría libre acá en el territorio. Pero hay implicaciones. El abogado penalista y experto en derecho Roberto Calderón explica que los reos deportados tienen prohibido regresar al país por al menos 40 años. Si lo hacen, serán declarados objetivo militar. Esto quiere decir que son de prioridad de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos. Cuando hablamos de neutralizarlos, sería apresarlos o llegar pues a circunstancias como privarles de su vida si es que se da, por ejemplo, un enfrentamiento armado. El experto advierte que en caso que regresen, deben enfrentar no solo la pena pendiente, sino también un nuevo proceso por el delito de desacato a autoridad competente. De su parte, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfield se reunió con la delegación diplomática de Colombia, Noboa, en entrevista radial. Enfatizó que se han seguido todos los procedimientos legales. Hasta 1,000 personas privadas de la libertad de nacionalidad colombiana serán repatriadas desde Ecuador, según datos del SNAI. Los primeros 700 ya cruzaron Rumichaca. Mientras Ecuador intenta descongestionar sus cárceles, Colombia enfrenta un desafío: que aquellos reos que fueron liberados en el país del norte no vuelvan a cometer delitos en su país, porque de volver a Ecuador, regresarán a las cárceles. En más noticias. Gustavo Petro pide explicaciones a Daniel Noboa por deportaciones de reos, pero elimina publicación. El presidente colombiano cuestionó el tratamiento dado a connacionales deportados por Ecuador y pidió aclaraciones al gobierno ecuatoriano.
El presidente de Colombia cuestionó públicamente al gobierno de Ecuador por la deportación de más de 600 ciudadanos colombianos. A través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, que posteriormente fue eliminada, el mandatario expresó su preocupación por el tratamiento recibido por los deportados y solicitó explicaciones al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Considerar objetivo militar a los colombianos que se devuelvan al Ecuador es fascismo. En otro tramo del mensaje, Petro indicó que ningún ciudadano colombiano debe ser tratado como objetivo militar, salvo en condiciones excepcionales. Ningún colombiano debe ser objetivo militar, a menos que sea mercenario y se alce en armas contra poderes extranjeros. El jefe de Estado también señaló que no ha podido comunicarse con el presidente Noboa debido al supuesto estado de salud de su padre. Espero, entonces, que mañana me pueda responder, añadió. En más noticias. El reglamento a la Ley de Integridad Pública vigente desde el 23 de julio obliga a evaluar a miles de servidores públicos del país. Los resultados podrán usarse para ascensos o para despidos si no alcanzan la puntuación mínima. El reloj empezó a correr para más de 400.000 servidores públicos del país, pues un nuevo reglamento obliga a evaluaciones de desempeño cada 6 meses. La base está desde los artículos 76 hasta el 80 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que ya preveía evaluaciones periódicas. No obstante, con el reglamento publicado el pasado 23 de julio, se vuelven obligatorias y vinculantes, lo que significa que una mala calificación podría derivar en la salida del cargo. Así explica el experto laboral Javier González. La ley habla de las evaluaciones semestrales, exceptuando que exista algún tipo de algo emergente, algún tipo de denuncia o algún informe del Departamento de Talento Humano, se lo haría de manera anterior. Pero de lo contrario, la ley al principio establece 6 meses para hacer este tipo de evaluaciones. El Ministerio del Trabajo tiene 90 días para aplicar la primera evaluación, es decir, hasta octubre, y no habrá sanciones. Se evaluarán 6 ejes: el cumplimiento de metas, la calidad de trabajo, la conducta institucional, eficiencia, responsabilidad y aportes al mejoramiento institucional. Este proceso estará a cargo de las unidades de talento humano de cada institución. Estas evaluaciones se vuelven necesarias porque garantiza el debido proceso para un eventual caso de que la persona o el funcionario afectado quisiera reclamar. Tiene la potestad de hacerlo. Desde la Confederación Nacional de Servidores Públicos del país, advierten que las evaluaciones podrían usarse como herramientas de presión. Lo que más les preocupa, dicen, es la falta de claridad sobre cómo se aplicarán. Sí, las evaluaciones de desempeño como funcionarios públicos no tenemos ningún temor que nos lo realicen. Hemos sido socializados, lamentablemente el gobierno no ha dado apertura a las organizaciones para mantener un diálogo. La calificación será sobre 100 puntos y el mínimo aceptable 51. Por ahora, sectores como CONACEP se mantienen en sesión permanente y en los próximos días definirán la fecha de una posible movilización en rechazo a estas medidas. El jueves finaliza el plazo para recibir las postulaciones para conformar la Comisión Ciudadana de Selección para el concurso de Fiscal General del Estado. Hasta el momento no hay ni una sola carpeta en el CPCCS. La convocatoria para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará del concurso para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado, está abierta desde el pasado 18 de julio y se cerrará el 31 de este mismo mes. Es decir, resta tan solo una semana para aquello y hasta el momento nadie ha presentado su carpeta. Esperamos que al menos en esta siguiente semana, en esta semana que ya está por empezar, se recepte la mayor cantidad de postulaciones. Bien, hago una invitación no solo a profesionales del derecho, sino también a la academia a postular a sus representantes. Pensábamos que la sociedad civil iba a interesarse en el tema, pero en vista de que ya tenemos este llamado de atención, esta alerta de esta falta de interés, pues vamos a reunirnos en directorio, tanto en el Colegio de Abogados de Pichincha como en la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, pues para ver algunos candidatos que podrían postularse. Las comisiones ciudadanas de selección se conforman con 5 miembros de la ciudadanía y un delegado por cada función del Estado, pero estos nombres tampoco han sido enviados. Debe realizarse aún esta solicitud a las funciones del Estado para que estos puedan cumplir. Si bien la convocatoria ciudadana tiene este plazo hasta el 31 de julio. En lo que corresponde a los delegados o representantes de las funciones del Estado, tienen un tiempo diferente. Se estimaría que hasta octubre del presente año esta comisión debería estar plenamente conformada. Todos los consultados destacan que quienes conformen la Comisión Ciudadana de Selección no solo que deben tener probidad, sino sobre todo independencia. Hay que estar atentos a que quienes postulen a la Comisión Ciudadana con intención de integrarla no tengan nexos que puedan comprometer
la transparencia y la integridad de un concurso tan importante. Según el presidente del CPCCS, el país tendrá nuevo titular de la Fiscalía para febrero de 2026, aunque hay quienes dudan que eso ocurra. Pero sí, posiblemente para mayo o junio ya estaría. Mucho depende de la presidencia de este organismo, porque recordemos que quien tiene la facultad administrativa operativa es el presidente. Por el lado de los consejeros, nosotros tenemos que actuar primero dando seguimiento a que las fechas públicamente expresadas se cumplan, pero adicionalmente también hacer evidente y por supuesto poner en conocimiento de la ciudadanía si es que algún retraso existiera de manera intencional. Mientras tanto, Wilson Toainga seguirá prorrogado en el cargo. La jueza constitucional Teresa Núquez renunció a su cargo aduciendo motivos personales y el organismo por unanimidad aceptó su decisión. Raúl Yasac Fernández será el juez que la reemplace. Llegó a la Corte Constitucional en 2019 tras el concurso que hiciera el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo. 6 años después, Teresa Núquez renuncia al cargo por motivos personales y esto ha sido aceptado por unanimidad en la Corte. Una decisión que toma por sorpresa a juristas como José Chalco, pues se da cuando en esta Corte se tramitan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad a las leyes impulsadas por el gobierno. La salida de la jueza Núquez en este momento protagónico indiscutiblemente marcará un momento de tensión institucional significativo respecto de lo que la Corte Constitucional llegue a resolver sobre las demandas a las leyes. En reemplazo de Núquez y como parte del banco de elegibles del mismo Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entrará el jurista Raúl Yasac Fernández. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y PhD en Sociología por la Universidad de Coimbra en Portugal. Es actualmente docente universitario y ha estado en la Defensoría Pública en 2012, antes como asesor de la Corte Constitucional en 2010. En el Tribunal Contencioso Electoral en 2009, fue asesor parlamentario en el 2004 y asesor de la CONAIE en el 97. Yasac es conocido como un hombre progresista, vinculado a los sectores indígenas. El constitucionalista Aldrin Gómez cree que Yasac tiene un gran desafío al sumarse a una Corte Constitucional que tiene en sus manos leyes como la de inteligencia, solidaridad o la polémica Ley de Integridad Pública. Me parece que la Corte se va decantando por una sola línea ideológica, que es esta línea progresista, ¿no? Yo creo que eso incidiría mucho también en las demandas que está conociendo la Corte hoy en día. Un cambio que tiene varias lecturas a propósito del contexto actual y la responsabilidad de esta alta corte. Porque en el camino hay algunas de las leyes que no se hicieron adecuadamente. No creo que es prudente que se ataque a la Corte Constitucional cuando la Corte decida respecto de estos casos, sobre todo si existiese una eventual sentencia desfavorable para el gobierno. Raúl Yasac Fernández estará en calidad de juez constitucional por el tiempo que restaba en el cargo a la jueza Núquez, hasta completar los 9 años del periodo correspondiente.